Hmm, Listo, amor. Amor divino, vamos a grabar ya. Muy feliz noche. Hoy vamos a ver un tema muy especial porque es la aplicación de algo que empezó en la aeronáutica, que después tomó la medicina, sobre todo en las especialidades de anestesiología y cuidado crítico, y que ahora yo deseo aplicar al mundo del deporte. Me interesa mucho tanto la psicología como la psiquiatría del deporte y creo que desde la psicoterapia formativa se puede hacer mucho. Estamos hablando de las habilidades no técnicas. ¿Y por qué traigo este tema? Porque habitualmente las personas creen que para coronarse campeón un equipo tiene que estar plagado de estrellas. Las personas creen que los equipos que ganan torneos son los que tienen jugadores de más alta calidad, verdaderos genios, verdaderos titanes del mundo del fútbol, y no es así. De hecho, muy buenos equipos se logran estructurar con jugadores nada geniales, sí en cambio muy disciplinados, muy responsables, que entienden muy bien su función y que son capaces de asumir distintos roles en el terreno de juego y sobre todo que tienen grandes habilidades no técnicas. Por eso especialmente quiero dedicar la sesión de hoy a descubrir cómo podemos aplicar las habilidades no técnicas en el mundo del fútbol. Sé que muchos de ustedes son médicos, psicólogos, psicoterapeutas, pero también sé que muchos de ustedes son deportistas y especialmente este video está dedicado con mucho cariño a la selección femenina de fútbol de la Universidad de Quindío. Es una presentación de algunos de los estudios que he realizado como médico sobre todo. Vamos con el primer gran equipo de fútbol. Y de nuevo, gran equipo, pero en realidad sin estrellas. Gran equipo con unos hombres formidables, luchadores, batalladores, perseverantes. Tanto así que parecía que no iban a lograrlo nunca. El Mundial de 1950 se jugó en Brasil. Se construyó especialmente un estadio colosal, enorme. Sigue siendo hoy en día uno de los estadios más grandes del mundo, el Maracaná. Y todo el mundo daba por sentado que la selección de Brasil iba a ser la selección campeona. ¿Por qué? Pues porque eran los anfitriones, tenían todo el apoyo popular, la mayoría de espectadores iban a apoyar a Brasil y además de eso tenía un equipo sumamente bueno. Brasil en 1950 tenía jugadores elegantísimos, con un manejo formidable de la pelota, gran riqueza técnica y habían ido dejando en el camino a sus rivales por goleada. Brasil había ganado las semifinales, la ronda semifinal, apabullando a los equipos contrarios. Entre tanto, Uruguay llegaba sin mucho favoritismo, eso sí, con mucha determinación, mucho coraje, y ahí está. Tenemos el famoso maracanazo, un golpe del que todavía algunos no se reponen. ¿Por qué? Porque justamente
el campeón no fue necesariamente el mejor, o al menos no fue el mejor en términos de técnica. El campeón fue el mejor en términos de habilidades no técnicas. Uruguay, un equipo compacto, con muy buena comunicación entre sus jugadores, con grandes dosis de motivación. Se comenta que uno de sus jugadores, defensa, constantemente, mientras iba aportando lo suyo en el transcurso del partido, estaba animándolos a sus compañeros, les estaba diciendo constantemente, vamos a ganar, vamos a vencerlos, vamos a ganarles, sí se va a lograr, sí se puede, y efectivamente lo lograron. Un partido que finalizó 2-1 con goles de Gigia y Schiaffino, y una selección que llegó a ser inmortal justamente por esa cohesión, esa comunicación y sobre todo esa determinación y ese coraje. Los uruguayos no es que jugaran sucio, en realidad jugaban fuerte pero limpio. No es que fueran especialmente atléticos, como pueden observar. No es que tuvieran cuerpos fortísimos, ni siquiera espigados. Era simplemente un equipo con corazón. Y fíjense, uno de los campeones inmortales. Tan buen equipo que inclusive le iba a alcanzar para ser 4 años después en el Mundial de Suiza, también semifinalista. Otro equipazo brillante por sus habilidades no técnicas fue la selección alemana de 1954. Alemania llegaba devastada por la Segunda Guerra, herida, sus jugadores muchos eran semiprofesionales y los pocos que había profesionales pues tenían que también trabajar para sostenerse. El técnico era especial, el señor Sepp Herberger. Él logró motivarlos de una manera muy interesante. Lograron ir superando obstáculos. De hecho, en la primera ronda les dieron una paliza, perdieron un partido por goleada, 8-3. ¿Y contra quién perdieron ese partido por goleada? Justamente contra Hungría. Hungría era la gran selección de fútbol de aquella época. Hungría tenía muy buenos delanteros. Recordemos a Ferenc Puskás, a Sándor Kocsis, a los hermanos Todt, a Zoltán Csibor, e inclusive tenía un muy buen plantel en la defensa y el medio campo. Me acuerdo de Lantos, el portero Gyula Grochis. Y lo interesante es que a pesar de tener semejantes nombres y de jugar un fútbol francamente armónico, exquisito, Hungría cayó en la final contra Alemania. Qué interesante. Hungría había goleado a Alemania en la primera ronda. Alemania fue aprendiendo. El técnico alemán y todo el equipo de Alemania tenía en realidad una muy buena disposición para aprender de los errores. Eran jugadores con mucho oficio, con mucha entrega, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a no ser la estrella, sino simplemente aportarle al equipo. Y ahí se dio el llamado milagro de Berna. Milagro. Hungría, la selección favorita, había ganado por goleada, tenían al mejor jugador del mundo en aquella época, Ferenc Puskás, que sigue siendo todo el referente en la historia del deporte.
Mm, efectivamente, habían ya acribillado a los alemanes en la primera ronda y empiezan ganando la final en Berna. Iban ya 2-0 y efectivamente todo parecía que iba a ser pan comido y al mismo tiempo que efectivamente los alemanes no iban a lograrlo porque no tenían tanta habilidad. Pues, ¿qué sucedió? Alemania, con oficio, con entrega, con coraje, logró empatar. En el entretiempo hubo una cosa muy interesante. El técnico alemán permitió la entrada de camarógrafos, periodistas, reporteros. Los alemanes estaban muy tranquilos, muy distensionados. Inclusive se permitieron bromear con algunos periodistas. Estaban muy bien, sabían que no tenían nada que perder. Y otra cosa interesante, pues tenían una fe muy sólida en que iban a lograrlo. Un segundo tiempo bravo, difícil, batallado. Hungría tenía un gran equipo, pero al final Alemania logró remontar el marcador y vencer 3-2. Ese fue el famoso milagro de Berna. Y aquí están estos héroes. Y tenemos al técnico Sepp Herberger, el capitán Fritz Walter, jugador sumamente virtuoso en el sentido de organizado, noble, responsable, disciplinado, una muy buena persona, indican quienes lo conocieron y lo lograron. Al final, los campeones no fueron los fantásticos húngaros, sino los esforzados alemanes. Un equipo humilde, un equipo que no estaba en las cuentas de nadie, un equipo que no era para nada el favorito. Recordemos que Brasil tenía una gran nómina. De hecho, Brasil iba a ser campeón 4 años más tarde. Uruguay venía de ser campeón y llegó a ser cuarto lugar en este mundial. Y Hungría, que tenía prácticamente una planadora. Hungría era el mejor equipo del mundo. Y no, ganó justamente el esfuerzo. Brasil en 1958 también nos deja unas interesantes lecciones. Fíjense que no necesariamente tienen que ir en contravía las habilidades técnicas con las habilidades no técnicas. A veces en los equipos pueden ir fusionadas y pueden funcionar de maravilla. Esta selección brasilera de 1958 tenía talento, pero también tenía mucho corazón, estaban muy cohesionados. Había inclusive jugadores sumamente jóvenes. Este fue el primer mundial de Pelé. Pelé tenía poco más de 17 años y esa juventud no fue ningún obstáculo, al contrario. Le aportó un toque de frescura, un desborde, una velocidad interesante al equipo. Y habían otros grandes. Mario Lobo, el famoso Zagallo, que después sería campeón como técnico. Yalma Santos, Milton Santos. Brasil en el 58 no solamente supo jugar bien, había mucho compañerismo, se compartía en el camerino, se trataban todos muy bien, había mucho respeto por las figuras viejas, digámoslo así, los crack, como Didi, y también había un especial cariño por las figuras nuevas, como Pelé. Así llegaron, una mezcla interesante de experiencia y juventud, una mezcla interesante de espíritu combativo y al mismo tiempo una capacidad para mantener la serenidad cuando los partidos eran difíciles. Personas ya grandecitas, con años, personas jovencitas, como el caso de Pelé, un adolescente,
y lograron ser campeones. Esto era de cuando Brasil tenía como colores principales en su uniforme el azul y el blanco. Casi parece extraño, pero es interesante. Igual ver este tipo de balones de fútbol, muy de aquella época. Para más dificultad, Brasil se enfrentaba en la final con el equipo anfitrión, con Suecia. Era un muy buen equipo. Ordenado, táctico, disciplinado. Pero Brasil tenía esa linda combinación de habilidades técnicas y habilidades no técnicas que le permitió al final triunfar. Por primera vez, y vamos a ponerle mucha atención a esta selección porque va a haber cambios. Por ejemplo, Zagallo lo tendremos ya en 1970 como director técnico. Pelé lo tendremos ya en 1970 como un hombre maduro, experimentado. Y básicamente este buen juego, este juego bonito, fue justamente la marca registrada de Brasil durante muchas décadas, empezó aquí. La primera Copa Jules la ganó esta selección brasilera de 1958. Les había hablado de Brasil en México 70 y aquí tenemos de nuevo algo interesante. Zagallo era ya el técnico y tenía una disyuntiva interesante. Había 5 jugadores que jugaban de número 10. Imagínense además todo el narcisismo, la competencia, los celos profesionales que inevitablemente se darían. Y Zagallo le apostó a una cosa interesante. Zagallo quiso tener en el equipo a esos 5 grandes, a esos 5 números 10. En aquella época, quien tenía un número 10 en la espalda era por lo general el centro delantero, el centro goleador y la estrella de su equipo. En México 70, la selección brasileña tenía a un 10 que era Pelé en el Santos, pero también había otro 10, Roberto Rivelino. Otro 10, que era justamente Gerson. Otro 10, que era Tostado. Y efectivamente otro 10, que era Jair Ventura, Jairzinho. Y Zagallo puso las cartas sobre la mesa y les dijo, bueno, necesito que todos aquí contribuyan. Y todos, de manera muy especial, con mucha humildad, le dejaron el número 10 a Pelé, que era el más experimentado para esta época, y aceptaron otros números en la espalda. Rivelino tomó el 11, por ejemplo. Creo que Gerson era el número 8 o el número 9. Jairzinho el número 7. Y sí, efectivamente se lanzaron a jugar sin celos, sin envidias. En últimas, cada quien sabía que era el número 10 en su respectivo equipo, pero ahí, en la selección nacional, tenían que simplemente mostrar su talento sin ningún tipo de rivalidad. Y también había jugadores muy conscientes de estar en otro nivel, ¿no? Sin duda, por debajo. Los defensas de esta selección de Brasil no eran grandes genios, ¿no? Piazza, Brito, Clodoaldo. Tal vez el más inspirado era Carlos Alberto, pero igual, él sabía que frente a Rivelino, Pelé o Tostado, pues era apenas un jugador con buen espíritu de lucha. Y lo interesante es eso. El cuarto gol de Brasil en la final es hermosísimo porque Pelé puede anotar, Pelé puede hacer el gol,
pero ve que viene Carlos Alberto por la banda derecha, hecho una furia a toda velocidad, y Pelé le cede el balón. Pelé le hace el pase generoso. Y obviamente Carlos Alberto remata furibundo y es el 4-1. Humildad, generosidad, espíritu de equipo. Nadie estaba buscando brillar más que el otro. Todos sabían simplemente que querían ser campeones y lo lograron. Para muchos, esta selección, Brasil 1970, sigue siendo lo máximo, sigue siendo, eh, digamos, sinónimo de Dream Team en el mundo del fútbol. Aquí está. El portero, Félix, también era tronquito, no era nada especial, pero efectivamente una muy buena persona, muy respetuoso, puntual, asistía a los entrenamientos y logró reconocer a Pelé. Aquí está Rivelino con su bigote, sus patillas. Y está toda esta selección que de verdad hizo historia. El capitán Carlos Alberto, defensa. Tres grandes, Rivelino, Pelé, Jairzinho. Otra cosa interesante era que esta selección de Brasil era sumamente espiritual. En las memorias tanto de Zagallo como de Pelé, como de Carlos Alberto, está que siempre hacían oración, siempre rezaban en el camerino antes de cada partido. Y hay una cosa muy interesante, si ustedes ven los goles de Brasil en el Mundial de México 1970, siempre que anotaban un gol, se santiguaban, hacían la señal de la cruz y efectivamente ofrecían esa diana, ese gol a Dios. Un equipo profundamente religioso, profundamente cohesionado, de personas talentosas que no se miraban con envidia, sino todo lo contrario, con un espíritu de cooperación. Alemania 1974 es otra selección sorprendente. Ya hemos visto que en 1954 los alemanes derrotaron sorprendentemente a la selección más inspirada, que era Hungría. 20 años después, Alemania se enfrentaba justamente con un equipo fantástico, formidable, que se veía alucinante, se veía invencible, la famosa naranja mecánica. Holanda había mostrado un muy buen fútbol, había desarrollado unas habilidades técnicas increíbles. De hecho, su técnico, Rinus Michels, había revolucionado el mundo del fútbol. Tal vez el mejor técnico de toda la historia del fútbol. Michels había entendido que se podía jugar una especie de fútbol en el que todos podían contribuir en una jugada y en el que no había unos puestos fijos o especializados, sino que cada quien, digamos, por puro sentido posicional, se iba convirtiendo en delantero, defensa o mediocampista. Este invento de Rinus Michels, que supo interpretar muy bien el capitán y estrella de Holanda, Johan Cruyff, fue lo que se llamó el fútbol total. Como el uniforme de Holanda era anaranjadito y como era la película de moda en aquella época y una película además también rara, incomprensible para muchos, la naranja mecánica, entonces esta forma de jugar de los holandeses, este fútbol total, adquirió ese mote, adquirió ese sobrenombre, ¿no? Pues, Holanda era la naranja mecánica y la naranja mecánica parecía invencible. Pero sí, al frente tenía una Alemania muy interesante. ¿Qué tenía la selección alemana del 74? Jugadores experimentados, jugadores muy serios, muy responsables, con objetivos claros,
muy juiciosos en los entrenamientos, jugadores que habían estado jugando juntos más de 8 años, es decir, muchos de los seleccionados del 74 habían ya jugado el Mundial del 70 y habían jugado también el Mundial del 66. Se conocían muy bien también en la Bundesliga. Y otra cosa interesante era que su técnico, señor Helmut Schön, comprendió que más que figurines, necesitaba un engranaje muy preciso y muy sólido para hacerle frente a grandes equipos, como efectivamente tuvo que enfrentar en el Mundial del 74. Por eso, curiosamente, una de las grandes figuras del fútbol alemán de esa época, Netzer, que era alguien muy talentoso, muy hábil, jugó apenas unos minutos y Sean escogió a Overath para hacer esa función como de engranaje entre una defensa muy dinámica, muy veloz y con clara vocación ofensiva, liderada por Franz Beckenbauer, que era el líbero, pero además muy bien sostenida por dos aleros, dos laterales formidables, que eran Paul Breitner, que era defensa y al mismo tiempo carrilero izquierdo muchas veces, y Schwarzenbeck, que era justamente el compañero de saga de Beckenbauer en el Bayern y que efectivamente también aquí en el Mundial estuvo secundándolo. Y el otro defensa famoso era básicamente un perro de casa, incansable, muy bueno para la marca personal, sacrificadísimo, un verdadero obrero. No le interesaba pues brillar ni anotar goles, sino defender muy bien y marcar de forma impecable. Era el señor Bertie Vogts, o Vogts, como quieran decir. Este, eh, digamos, grupo de defensas tenía muy buena cohesión con Overath, Hennes, Grabowski, y al final la delantera, pues ya ustedes saben quién es Gerd Müller, el tanque, el torpedo, el goleador. Creo que sigue siendo la persona que más eh, promedio de goles ha hecho por partido en la historia del fútbol. Y efectivamente, un equipo así de jugadores de cierta edad, todos tenían un promedio de entre 29 y 31 años, jugadores con mucha entrega y con un sentido del orden y un sentido de lo táctico también. Ellos comprendían muchas veces que no valía la pena arriesgarse una lesión, arriesgarse a una situación comprometedora, sino que en realidad hacían el esfuerzo justo en el momento indicado. Tenemos al capitán, muy buen defensa. Fíjense lo que es saber trabajar para el equipo. Beckenbauer en sus inicios era mediocampista y era lo que se ha dado después en llamar un volante de creación, pero él asumió su rol de defensa con sacrificio. Era un futbolista al que le gustaba meter goles, pero en este mundial no hizo ni un solo gol. Eso sí, evitó muchísimos. Era prácticamente una muralla impasable. Y supo con su gran personalidad, con su determinación, con su fe, su liderazgo, una gran fortaleza psíquica, una capacidad de no dar por perdido nada, no rendirse ni aún en las peores adversidades. Él supo liderar efectivamente un muy buen equipo. Aquí detrás alcanzo a reconocer al arquero también formidable,
esforzado, valiente, Seth Maya, y aquí está Paul Breitner. Defensa, como les decía, todo terreno. Defensa listo a la marca y también muy listo a hacer pases, a colaborar, y en este mundial logró hacer 2 goles memorables. El primero, un golazo contra Chile para ganar 1-0, el partido inaugural, y otro gol famoso de él fue justamente el gol de penalti ante los holandeses. Marcó con mucha frialdad, con mucha tranquilidad. Aquí está la selección campeona, el técnico Chen, aquí está Franz Beckenbauer, Gerd Müller está un poco atrás, Breitner, Bosch, Overath, Schwarzenbeck, creo que este es Libuda, Uli Genes, y ya se ha puesto, sí, aquí está Seth Mayer, el portero. Unos señores experimentados, muy dispuestos a dar lo mejor de sí, pero con mucho orden y con mucha táctica. Finalmente hicieron lo que parecía imposible. Le ganaron a Holanda. Para más piedra, Holanda empezó ganando a los 56 segundos esa final. Imagínense lo que es eso. Se enfrente con una selección de la que hablan maravillas. Que usted sepa que esa selección, en ese caso Holanda, tiene rótulo de favorita. Que usted sepa que en Holanda está el mejor jugador del mundo en ese momento, Johan Cruyff, y que además empiece perdiendo al minuto de juego en una final, un 1-0 a los 56 segundos. Pero justamente la madurez y la serenidad fueron clave para que Alemania diera vuelta al marcador y se coronara campeón. Otra selección de Alemania muy interesante es aquella de 1990. Aquí los tenemos. Muchos de ustedes pudieron ver efectivamente a esta selección muchas veces en televisión. El capitán Lothar Matthäus. Aquí reconozco a Hasler, Thomas Hasler, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Andy Brema, este es Andreas Brehme. Veo a Rudi Völler, Rudi Völler. Creo que este es Thomas Berthold. Y así, una selección que efectivamente estaba muy bien liderada porque, oh sorpresa, así como Zagallo tuvo en el 70 el rol de técnico, en el 90 estos buenos jugadores tuvieron de técnico a Beckenbauer. Y de nuevo, él le imprimió una personalidad muy especial a este equipo. Aquí lo tenemos, Franz Beckenbauer ya como entrenador, siempre una gran personalidad, decidido, determinado, valiente, muchas veces enfrentándose, como les decía, a grandes adversidades. Hubo un partido muy enredado, muy difícil, justamente contra Holanda en octavos de final. Los holandeses eran los campeones de la Eurocopa del 88 y tenían a Ruud Gullit, Marco van Basten, gran cantidad de estrellas, y Beckenbauer le supo imprimir a los alemanes ese espíritu de lucha, de persistencia, de constancia que fue determinante. En la final los alemanes tenían que enfrentarse nada menos que a Diego Armando Maradona. Maradona 4 años antes les había hecho la vida difícil y ahora ya ellos con mucho más orden, una estrategia mucho mejor definida, efectivamente pudieron coronarse.
Habilidades no técnicas, muchas. Claro que había personas que jugaban muy bien, de gran técnica, como este señor Hassler o Klinsmann o Mateus, pero el resto de jugadores en realidad no era que destacar especialmente por su técnica, sí en cambio por sus habilidades no técnicas. Sobre todo una interesante capacidad para entender en dónde estar en el momento justo. Esto fue muy interesante. En esta selección no marcaron solamente los delanteros, no anotaron goles solamente los delanteros. Hacían goles, muchos de ellos, inclusive algunos suplentes como Olaf Thon, simplemente porque sabían adecuarse a los momentos tácticos dentro del partido y porque lograban estar donde tenían que estar. Ahí llegaba el balón, muchas veces bombeado por Hasla o por Mateus, y ahí efectivamente llegaba quien lo empujara, quien hiciera el gol. La diferencia si la hace un buen técnico. Es otra charla que quiero dar próximamente. ¿Qué configura un director técnico o un entrenador exitoso? Tenemos en Beckenbauer a un muy buen líder, inspirador, que jamás se dio por vencido y efectivamente lograron ganar. Argentina llegaba con otro muy buen plantel y con otro gran técnico, el doctor Carlos Bilardo. Pero Beckenbauer y sus muchachos hicieron lo suyo. 4 años después llegó Brasil y de nuevo una historia muy interesante. Brasil tenía algo especial y era que sus integrantes eran todos muy buenos amigos. Estaban al tanto de la vida familiar, de la vida personal de cada quien. Sabían cómo estaban a nivel conyugal. Celebraban efectivamente algunos goles. Me acuerdo un partido de cuartos de final. Nacía el hijo de uno de ellos, el hijo de Bebeto, y la celebración fue justamente hacer un gesto como de acunamiento, como de arrullamiento. Entonces, este equipo desmiente eso de que no se debe indagar sobre la vida personal de los compañeros o que no vale la pena conocer, digamos, las apetencias, los gustos, las aficiones, la parte humana de un compañero de equipo. Ellos demostraron que sí era posible, de hecho, que era necesario. Entre un equipo mejor se conozca y mejor sintonizado esté a nivel emocional, más posibilidad de triunfo. Tenemos. Logro reconocer a Dunga, Carlos Dunga. Bueno, aquí está el técnico, Carlos Alberto Pereira. Bueno, por ahí veo también a Cafú, el defensa, Aldair, Mauro Silva, Marcio Santos, Taparel todavía con cabello, todavía con pelo, el portero, Dunga y los delanteros, Bebeto y Romario. Aquí está justamente el portero, Tafarel, abrazándose con Bebeto, y ahí llega Mauro Silva. Aquí tenemos a, creo que este es Branco, Romario, Dunga, un equipo que en verdad estaba muy bien compenetrado, se llevaban muy bien unos con otros y fueron los campeones en el Mundial de Estados Unidos 1994.
Italia en el 2006 también es un ejemplo muy interesante. Había jugadores de talento como Pirlo, Totti, Del Piero, pero había también jugadores básicamente duros, esforzados, como se dice, recios, tipo Gattuso, Materazzi, Cannavaro, y efectivamente Fabio Cannavaro, el capitán, logró ser un defensa inspirador, lo llevó a la victoria. No es casualidad que veamos aquí a Cannavaro sobre Gattuso. Gattuso era un jugador que efectivamente rendía, corría a lo largo de todo el terreno de juego, incansable. Cuando tenía que hacer faltas las hacía, pero eran faltas muy técnicas, no era alguien brutal ni sanguinario. Pero sí, efectivamente iba dando vueltas por la zona medular, repartiendo leña a discreción, frenando jugadas, cortando avances del equipo contrario y también contribuyendo en el sentido posicional como a hacer masa, como a no permitir espacios. Cannavaro y Gattuso. Fíjense que no eran las estrellas, pero lograron ser como los artífices de esa victoria. Un equipo además muy bien cohesionado, fue otro logro del técnico, del señor Marcello Lippi. Él efectivamente logró forjar una, digamos, una escuadra en la que el compañerismo, la solidaridad, el deseo de ayuda al otro fueron importantísimos. Y lo consiguieron. Fueron capaces de vencer selecciones que eran favoritas. El inicio de Italia en ese mundial no fue muy brillante, pero poco a poco fueron tomando fuerza, agarraron vuelo y al final lograron ser los campeones. Otra cosa con los dos porteros, Angelo Peruzzi era el portero experimentado, muy bueno. Gianluigi Buffon, también formidable, y sin rivalidad. Nunca Peruzzi trató de hacerle, de serrucharle el piso, de hacerle pues alguna artimaña a Buffon, todo lo contrario. Dos grandes porteros muy bien sintonizados. El señor Lippi, formidable, siempre un gran técnico, sobre todo por esa capacidad de crear equipo. Muchas veces la gente sueña, imagina, que simplemente es tener un montón de jugadores fantásticos y ya, salir campeón. En realidad se trata de tener unos jugadores muy bien compenetrados y que funcionen no como un grupito, sino como un equipo para poder ser campeón. La España del tiki-taka es otro muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque efectivamente combinó la sabiduría de dos técnicos muy buenos, cada quien con su óptica, muy respetuoso el uno del otro. También supo entender que el equipo tenía que adaptarse a cada situación, a cada partido. España literalmente se amoldaba a la situación, se amoldaba al equipo rival y luego con paciencia, con un juego literal de equipo, lograba sobreponerse. Un equipo que no anotó muchos goles, este mundial del 2010, que se jugó en Sudáfrica justamente, tuvo esa peculiaridad del campeón, España, casi siempre ganaba los partidos por 1-0.
y efectivamente ganó la final por esa misma diferencia. Pero efectivamente el tiki-taka, patentado obviamente, consistía en que el balón se movía, el balón rotaba. Había jugadores muy inspirados, por supuesto. Veo a Xavi, veo a Iniesta, pero la mayoría de jugadores eran simplemente corajudos, sacrificados, dispuestos a ganar y con una visión de equipo. Está Carles Puyol, de ejemplo, Sergio Ramos, formidable defensa, Piqué, el portero Casillas también, un hombre maduro, experimentado, que sabía efectivamente liderar. La capitanía rotaba, a veces el capitán, como en esta ocasión, era Casillas, a veces le dejaban el brazalete a Iniesta, a veces a Puyol. No había tampoco un narcisismo de, yo soy el capitán, sino simplemente se entendía cómo era el partido, cómo era la situación. Y así lograron vencer. Esta foto es memorable y tenemos al técnico don Vicente del Bosque, pero que, como les comentaba, básicamente había sabido heredar y reinterpretar lo que el técnico que los había sacado campeones en la Eurocopa del 2008 había hecho. El famoso gol de Iniesta. Iniesta siempre fue un jugador muy interesante, un cerebro, con una gran visión de juego que pensaba muy bien, pero efectivamente no corría, no era un jugador veloz y tampoco era el gran goleador. No era pues el típico número 10 de los años 70 o el número 9 de los años 90. No, pero era un centrocampista que entendía qué jugada se debía hacer en el momento justo. Y aquí en la final, muy oportunamente, muy justo, anotó justamente el gol de la victoria. David Villa, delantero también, prolífico en ese mundial. Tenemos en un lance extremo a Puyol despejando un balón difícil. La selección femenina de los Estados Unidos, que logró ganar 2 mundiales femeninos, es otro caso interesante de cómo las habilidades no técnicas contribuyen muchísimo a coronarse campeón. Hay que decir con total sinceridad que había otras selecciones femeninas muy buenas en aquella época. Noruega, Brasil, Alemania, la misma selección de Japón, pero la selección femenina de los Estados Unidos se logró justamente coronar en 2015 y 2019, en la particularidad de efectivamente tener no estrellas, sino equipo. Aquí tenemos a Alex Morgan, ya es una señora, 40 años, lo que tiene ya hasta hijos, creo que aún juega. Y la goleadora, Rapanoe, Liz Lloyd, por aquí la veo también. Una selección que básicamente logró entender, igual que el Brasil del 94, que el compañerismo y que el compartir y que muchas veces el trabajo de camerino era tanto o más importante que el dominio del balón o el regate o la capacidad para el remate, la puntería, etc. Es un buen ejemplo de cómo las habilidades no técnicas efectivamente complementan bien a las habilidades técnicas
e incluso son más importantes muchas veces a la hora de lograr la victoria. Argentina en 2022 es otro muy buen ejemplo. Por supuesto, todos sabemos que en sus filas estaba el mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Pero ¿qué era lo interesante? Era un Messi experimentado, un Messi maduro, un Messi de 35 años. No era el muchachito, el jovencito Messi acostumbrado a hacer, digamos, jugadas brillantes en solitario, sino un verdadero capitán, sereno, maduro, que obviamente cuando tenía que hacer el esfuerzo, sí, todavía tenía combustible y hacía sus jugadas, hacía sus desbordes, le imprimía esa velocidad de antaño a su juego, pero sobre todo en este mundial supo liderar, inspirar, se animó a rematar ya muchas veces más a puerta, metió goles, de hecho es muy interesante como un jugador que es el número 10 en este mundial, le sucedió a Messi, que terminó siendo una especie de 9, terminó siendo muchas veces el que finiquitaba la jugada, terminó siendo el goleador, batió todos los récords y justamente lo interesante es que a él no le interesaba eso. Le interesaba era simplemente contribuir con lo que tenía a ser campeón, viéndose como equipo. El técnico había jugado con él. El técnico Scaloni había compartido, digamos, escuadra, había sido seleccionado también, había jugado con Messi en 2006. El técnico más joven en ser campeón del mundo. ¿Cómo lo logró Scaloni? Efectivamente, sin bravatas, sin narcisismo, sin egolatría, simplemente entregándose con su sapiencia y sobre todo sus ganas, simplemente entendiendo que los futbolistas a veces no tienen que adaptarse al esquema de juego, sino que el técnico tiene que saber adaptar la estrategia al grupo de futbolistas que tiene. Y lo más interesante es que esta selección argentina tenía personas efectivamente dispuestas a darlo todo. El equipo más cohesionado emocionalmente. Me acuerdo que el partido inaugural lo perdieron, además de manera sorpresiva, contra un equipo regular, Arabia Saudita. Y muchos dijeron, no, Argentina va a ser el oso, Argentina va a ser el ridículo. Messi será tal vez el gran jugador a nivel de clubes, pero nunca va a poder ser campeón con Argentina. Y me acuerdo que le dije a muchas personas, espérese, porque notaba efectivamente ese tono afectivo, ese tono emocional. No eran efectivamente los jugadores más finos, elegantes o geniales, pero había una gran cohesión afectiva. Y curiosamente, Messi quería que fueran campeones todos, que brillaran ellos. Por eso les hizo muchos pases también a sus compañeros. Pero a su vez ellos querían que Messi saliera campeón. Todos ellos sabían que para superar a Pelé, a Maradona, a Cruyff, a Puskás, Messi tenía todavía esa cuenta pendiente, tenía que ser campeón del mundo y lo dieron todo para que él lo lograra. Un ejemplo muy interesante, muy hermoso de sinergia. El capitán listo a servirle al equipo y el equipo dispuesto a obedecer y efectivamente dispuesto a seguir al capitán. Tenemos imágenes de la celebración, una buena mezcla de juventud y experiencia. Creo que Ángel Di María tenía ya 36, 37 años y Messi 35. Y aquí otra foto.
Sucedió hace poco. Estoy seguro que todos ustedes vieron esa final. Creo, para mi gusto, la mejor final que ha habido en toda la historia de las Copas del Mundo. La historia de los mundiales de verdad destacó una final preciosa entre una Argentina muy bien dotada en habilidades no técnicas y una Francia muy bien dotada en habilidades técnicas. Francia tenía un equipo de lujo, un equipo de gala, y habían sido ya campeones en el 2018. Pero fíjense qué hermoso es un equipo bien cohesionado, un equipo en el que, parafraseando a nuestro Señor, los jugadores no llegan a ser servidos, sino a servir. Y esta imagen lo dice todo. Un capitán efectivamente listo a dejarlo todo por sus compañeros. Y unos compañeros que lo admiraban. Muchos de ellos eran muchachitos, adolescentes, cuando ya Messi brillaba en el Barcelona. Muchos crecieron admirando a Messi y ya Messi en su quinto mundial los tenía a ellos como un gran sostén, ¿no? Ambos se apoyaron, sinergia. Repasemos entonces todo lo que vimos en términos teóricos para terminar. Las habilidades no técnicas son todas aquellas que permiten trabajar en equipo, con asertividad, con experiencia en tomar decisiones atinadas en poco tiempo, capacidad de acción y adecuada integración. Cada jugador necesita distribuir su atención de manera inteligente, ser capaz de atender múltiples estímulos en simultáneo. Eso es lo interesante del fútbol. El terreno es amplio, los jugadores son muchos y efectivamente no basta con enfocarse o concentrarse, tener visión panorámica. Por eso mismo las interrupciones, las distracciones alteran esa conciencia situacional y representan siempre una merma en el desempeño. En cuanto al manejo de la tarea, podemos decir que sí, son todas las habilidades para organizar actividades y recursos. Un buen futbolista planifica y prepara, es capaz de desarrollar estrategias primarias y también estrategias alternativas en caso de contingencia. No se queda con la instrucción que le da el técnico, es capaz de revisar y de actualizar la instrucción del técnico según lo que se esté dando en el partido. La habilidad de manejo de tarea tiene que ver con saber priorizar también, enumerar según la importancia de las tareas, las actividades. Muchas veces se ha criticado a muchos futbolistas que se dedican a hacer lujos, a hacer florituras, como a mostrarse, a exhibirse en su capacidad técnica, y en realidad lo importante es priorizar. No se trata de ver quién hace más taquitos, quién hace más sombreritos, quién hace más globitos, sino que en realidad como equipo se pueda llevar el triunfo. Priorizar también los problemas y los canales de información. Hay mucha gente gritando. Un estadio puede tener fácilmente entre 80,000, 120,000 personas. A veces los partidos son tan efusivos, hay tanta efervescencia como el que vimos en ese mundial entre Argentina y Holanda, que fue una batalla campal, en los que hay gritos por todas partes y el buen futbolista debe tener la habilidad para priorizar justamente esa información que va llegando. Es bueno identificar problemas clave y asignarles la atención que requieren. Me voy a entretener en la barra de amigos que viajó de Argentina a apoyar. No, debo
identificar muy bien cuál es el delantero rival que debo marcar, tratar de bloquear, tratar de anular en ese partido. No se trata de distraerse en asuntos irrelevantes, sino de enfocarse en los asuntos relevantes que además son múltiples y son dinámicos. El fútbol no es como el golf, que permite efectivamente ir caminando con paciencia e ir sumando poco a poco. En el fútbol, de un segundo a otro, hay una situación, un escenario completamente distinto. Basta un pase largo, de hecho, o un saque largo de portería para que ya haya una situación de peligro de gol. Entonces, priorizar, atender, planificar, tener planes de contingencia y estar constantemente actualizando eso que se ha planeado en la charla técnica anterior al partido. Sirve mucho proporcionar y mantener estándares de calidad. ¿Y cómo se respalda esa seguridad y esa calidad? Pues adhiriéndose a la estrategia y la táctica de cada momento. Sirve mucho hacer chequeos mentales, es interesante. Como el buen médico hace chequeos mentales constantemente, lo que se llama una pausa cognitiva, o como dicen en reanimación cardiopulmonar, 10 segundos cada 10 minutos, como para replantearse y ver cuál puede ser el diagnóstico de un paciente. Aquí es clave, efectivamente, estar haciendo chequeos mentales. Me dijeron que la estrella del equipo rival era fulano de tal, pero en este partido al menos me encuentro con que el que está haciéndonos más daño es este otro jugador. Bueno, vamos a encaminar cada momento táctico de la mejor manera. A lo mejor en la estrategia global está el tener mucho cuidado con la estrella, pero a nivel táctico debo saber qué hacer con este jugador que está penetrando demasiado, que está creando muchas jugadas, que puede hacer o al menos crear un gol en contra de mi equipo. Identificar y usar adecuadamente los recursos. Se debe establecer con qué se cuenta, con humildad, sin pretensiones, sin ufanarse de lo que no se es. Les insisto, muchos equipos campeones no son en modo alguno los mejores, ni tienen a los grandes futbolistas, ni a los genios. Hay que saber con qué se cuenta, con total objetividad, con realismo. Y efectivamente saber cómo se exprimen esos recursos para lograr los objetivos. Con otro dato interesante, muy, digamos, de lo administrativo, de lo económico. Lograr los objetivos con mínima interrupción, mínimo estrés, mínimo desgaste y mínima sobrecarga. No hubiera sacado nada Messi con haberse lesionado, si se hubiera lesionado en la primera fase. Messi sabía que para ser el mejor de la historia, para romper todos los récords, porque hasta tumbó el de Mateus en cuanto a más partidos disputados, tumbó el de Maldini en cuanto al de más minutos disputados. No solamente tenía que dar lo mejor de sí, sino que tenía que cuidarse. Por eso en este mundial vimos a un Messi sumamente inteligente, un Messi astuto, un Messi sagaz, un Messi prudentísimo, que sabía cuándo tenía que apretar y acelerar y también cuándo tenía que andar piano piano, muy pendiente de cómo se armaba la jugada. Y un Messi al que no le dio miedo efectivamente rematar con tiros potentes de mediano, larga distancia.
La creencia ingenua de muchos es que si uno es un jugador con talento, tiene que hacer la jugada más florida y tiene que básicamente entrar meleándose a todo el equipo rival al arco contrario, y así no funciona el fútbol. Muchas veces la estrella tiene que saber que sí se puede de pronto sacar a 2 o 3 defensas, pero no hace nada si lo acaba interceptando un cuarto defensa. En cambio, un buen cañonazo, como los hizo Messi en el 2022, puede fácilmente resolver el problema de un partido. Trabajo en equipo es otra habilidad no técnica fundamental. Incluye todas las habilidades para trabajar apropiadamente en un contexto de equipo. Desde cualquier rol, tengamos en cuenta esto, asegurando la exitosa finalización de la tarea en conjunto y al mismo tiempo la satisfacción de cada miembro. Es decir, saber trabajar en equipo es básicamente saber funcionar en cualquier punto en el que usted esté, porque la clave es llegar a esa meta en común, ser campeones. Implica coordinar actividades, es decir, trabajar en conjunto, comprender las funciones, los roles, las responsabilidades de los distintos miembros del equipo y garantizar que siempre se esté empleando un enfoque de colaboración. Incluye también intercambiar información de manera eficiente, dar y recibir conocimiento e información necesaria a la coordinación del equipo y la finalización de la tarea. Es decir, cada partido se tiene que ganar. No es tanto hablar y hablar y hablar y hablar. A veces puede ser una simple expresión, un simple gesto. Muchas veces es una mirada, una indicación, y ya el compañero capta. Obviamente la comunicación debe ser apropiada, asertiva, jamás vulnerando los derechos del otro, respetuosa, sencilla. No le va a dar un discurso usted a su compañero de equipo. Muchas veces la indicación debe ser clara. Aquí, pásala, detrás. A veces el jugador nota que quien le va a hacer el pase lo está mirando y está a punto y le señala. Rodríguez, Ramírez, Pérez. Y entonces sabe que está de pronto mucho mejor posicionado o Rodríguez o Ramírez o Pérez. Perdón. Bien. Así se hace. Ánimo. Claro. Lo gestual resulta ser clave. Cumplir a cabalidad la tarea es también importante. Aceptando asumir roles distintos al habitual. ¿Sí? Es ridículo ver delanteros que no marcan. Ah, es que yo soy goleador. Yo soy delantero. Qué tontería. Todos deben marcar. Si se dio la ocasión que usted es el goleador de su equipo, pero está justo ahí en su área, con la oportunidad de despejar un balón peligrosísimo, con gran riesgo de gol en contra, pues usted lo hace. Si usted es el goleador o la estrella y tiene que cortar el juego del rival o perseguir a un rival, hágalo, marque sin problema. Lo mismo, también sería una mediocridad que un defensa dijera, no, yo no estoy para hacer goles, yo solamente defiendo. Si usted ve el espacio, si usted ve que le han abierto ahí el carril, avance. Si usted es defensa, puede que inclusive sea tronco,
haya anotado muy pocas veces en su carrera, pero ve que le cae un balón y que la situación es muy apropiada, remate, dispare, sin miedo. Adáptese al equipo y a la situación. Imagínense qué patético sería un capitán que no acepte darle la banda de capitán a otro cuando sale lesionado o cuando lo cambian o cuando el partido requiere otro tipo de capitán, otro tipo de liderazgo. Asumir roles distintos. Lo que les comentaba de grandes jugadores de la historia. Beckenbauer era un genio creando juego, pero también se barría, también hacía quites deslizantes, también bloqueaba. Hay que entender que la polifuncionalidad que se requiere para triunfar implica dejar a un lado los egos, la soberbia, los falsos orgullos y entender que hay que hacer lo que se tiene que hacer para el equipo. Trabajar en equipo también incluye evaluar las capacidades y aumentar las habilidades de los compañeros. Uno no llega a un equipo campeón solamente buscando mejorar uno mismo. Se trata de que todos mejoren. La capacidad para manejar cada situación. Es importante. Nunca perder la cabeza. Jamás gritar, jamás ir a agredir al árbitro, jamás ir a cometer un acto de violencia o censurable contra el público. Mantener efectivamente la compostura. Estar alerta a los factores que puedan limitar su capacidad para desempeñarse efectivamente. Entonces, como lo veíamos esta mañana, muchas veces hay problemas emocionales, que algunos, baja autoestima, inseguridad, escasa experiencia, estrés, fatiga, desmotivación, problemas de pareja, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y un largo etcétera. Entonces, el buen jugador, el buen compañero de equipo detecta que puede estar perjudicándolo o que puede tener un riesgo de perjudicarlo y efectivamente buscar ayuda, pedir ayuda. Trabajar en equipo implica también apoyar a los demás y ese apoyo es efectivamente prestar una ayuda, muchas veces física. Veo que mi compañero está trastabillando, tratando de quitarle un balón a otro, voy y lo ayudo hasta que logramos robar ese balón. Ayuda cognitiva. Se le indica, mire, allá está, páseselo. Ayuda emocional. Pasa a veces que un jugador se desmoraliza porque se mete un autogol o porque se lo bailan, le hacen un caño, un túnel. Hay que saber que se le da ánimo. El portero que recibe un gol, rápidamente hay que levantarlo. Apoyo emocional. Trabajar en equipo es también saber trabajar de la mano con los miembros del equipo técnico. Antaño había un solo técnico. Desde hace una década es muy habitual ver en casi todos los equipos, al menos grandes o al menos de selección nacional, ver que hay como una especie de director técnico general y también hay un coach, un entrenador propiamente dicho, y que hay entrenadores para arqueros, entrenador para defensas, entrenador para centrocampistas, entrenador para delanteros. Es muy frecuente ver que haya varios asistentes técnicos listos a anotar alguno cuántas jugadas se han hecho por esta banda, cuántas por esta otra, el otro anotando el perfil
de los futbolistas rivales, ¿m? Quién puede patear con la izquierda en una tanda de penaltis, etc. Entonces, hacer uso de toda esa experiencia, por lo general los técnicos tienen toda una historia. Muchos de los técnicos han sido jugadores también. ¿Por qué no aprender de esa vasta experiencia? Hoy en día también es habitual ver técnicos que han estudiado dirección técnica. ¿Por qué no aprender de esa persona que efectivamente es experta? Hacer caso, dejar tanta arrogancia, tanto orgullo y aprender de la experiencia. Trabajar en equipo es también dar palabras de vida. Qué difícil. ¿Cómo le cuesta a la gente elogiar? Es mucho más fácil poner quejas, reclamos, ver lo negativo. Y resulta que es mucho más fructífero, mucho más provechoso, mucho más eficaz a la hora de llegar al éxito. Cuando usted felicita, cuando usted elogia, cuando usted resalta lo que la otra persona ha hecho bien. Animar. No sabe animar a sus compañeros, no tiene habilidades, no técnicas. Aprendamos a animar. Otra habilidad no técnica fundamental es tener conciencia de la situación. Es decir, desarrollar y mantener un conocimiento general del entorno. En el caso de fútbol, el terreno de juego, la situación de cada miembro del equipo rival, la situación de cada miembro del equipo propio, basándose en la observación, el monitoreo y la actualización de todos los aspectos relevantes, entendiendo lo que significan y anticipándose a lo que podría pasar. Uno muchas veces ve que las jugadas de laboratorio funcionan es porque simplemente el equipo que es víctima de ellas no logra anticiparse. Hay que saber leer muy bien al rival, anticiparse. Qué curioso. Suele patear en ese equipo tal persona. Ahora se paran los tres junto al balón. Qué curioso. En la barrera justamente se ha ubicado uno de los mediocampistas del equipo rival. Por Dios, si no se prevé, si no se anticipa, ahí llega el gol. Recopilar información, saber percibir de forma activa, de forma específica, mediante una observación continua y el monitoreo de todas las variables disponibles, resulta clave. Ahora bien, hay que verificar dicha información. A veces en 2 o 3 jugadas al inicio, podemos creer que es tal jugador el que puede internarse con más frecuencia por la banda izquierda, por dar un ejemplo. Y resulta que se monitorea, se verifica, se está comprobando constantemente y se encuentra que no. Al cabo de la 4ª jugada del partido, ya se va viendo que es otra persona y efectivamente ya transcurridos 20 minutos, entendemos claramente que esa información inicial debe ser actualizada. Comprensión, saber reconocer y entender, saber interpretar. Las personas cometen muchos errores, son muy torpes como coequiperos o son muy torpes socialmente porque no interpretan adecuadamente la información. Entonces, es bueno estar actualizando los modelos mentales. Y cuando se vea un desajuste, cuando se vea que no coincide la situación con el modelo mental, o sea, con el estado esperado, saber también modificar. A mí me pueden decir como defensa, esté listo a marcar a fulano o fulana de tal. Pero percibo que van 20 minutos y ese fulano o esa fulana de tal está anulado, está anulada.
No voy a quedarme entonces cruzado de brazos o caminando la cancha. Miro a ver en dónde más mi equipo me necesita, cómo más puedo colaborar. Este fue el caso de Messi en muchos de los partidos, todos en realidad, los partidos del Mundial del 2022. Era un Messi que nunca jugó igual un partido a otro. Y los grandes lo hacen así, comprender, anticiparse, ya lo veíamos, proyectar, imaginar, visualizar las consecuencias de cada acción, de cada intervención, ejecutar proyecciones de la situación actual para predecir lo que podría suceder en un futuro cercano, prever la siguiente jugada y favorecer los movimientos y las acciones más apropiados para el momento que se está viviendo en el partido, en el marco del plan global, que es la estrategia. Fíjense, lo táctico hace referencia a cada jugada, a cada momento. Un técnico famoso, Carlos Bianchi, homologaba la táctica como al saber hacer efecto de masa, saber hacer un efecto numérico. Soy un jugador táctico en la medida en que contribuyo a que en cada microcircuito del juego, en cada pequeña jugada, en cada pequeño espacio, haya más de los míos que de los otros. Bien. Ahora, lo táctico, obviamente, en el marco de ese plan global, que es lo estratégico. Para finalizar, la toma de decisiones, un proceso cognitivo importantísimo que implica llegar de manera lógica, de manera racional, de manera satisfactoria a un juicio que debe ser atinado, seleccionando una opción y eligiendo qué acción tomar para satisfacer las necesidades de una situación dada. Tanto en condiciones selectivas, por ejemplo, cómo hacer en un tiro de esquina, ya lo hemos practicado. En un tiro libre, ya lo hemos practicado. Versus situaciones de emergencia. ¿Qué hago si de repente el líbero se quedó arriba, había subido un tiro de esquina y yo soy el número 7 y me toca asumir el rol de líbero? Bien, lo hago. ¿Qué hago si un compañero mío se resbala? ¿Qué hago si un compañero mío se lesiona? ¿Qué pasaría si mi arquero, que por lo general es tan bueno y logra abrazar y atrapar el balón, en esta ocasión apenas pudo puñetearlo o golpearlo? ¿Qué debo hacer yo en esa situación de emergencia? Identificar diversas opciones, ir generando distintas posibilidades o cursos de acción alternativos. Y fíjense lo importante que es la velocidad en el fútbol. Hay que tener velocidad, agilidad mental para tomar la decisión, para resolver el problema lo más pronto posible. Se trata de equilibrar riesgos, seleccionar opciones. Básicamente, aprendan a evaluar los riesgos o los beneficios de una situación. Consideren muy bien las ventajas o las desventajas de los diferentes cursos de acción y elijan la solución o el curso de acción más atinado, más apropiado. Constantemente, como les he venido diciendo, reevaluar, porque el fútbol no es un deporte estático. El fútbol es dinámico, cambiante. Muchos, cuando han visto un partido o lo han jugado, se han dado cuenta de lo distinto que puede ser un partido después de un segundo tiempo. De hecho, el locutor, muchas veces el narrador, dice: estamos viendo otro partido. Sí, efectivamente, sucede. Y muchas veces cuando son dos equipos versátiles, polifuncionales,
se puede ver que efectivamente hay 3 o 4, a veces se juegan 7 partidos en un solo mismo partido. Entonces se trata de ir revisando continuamente la toma de decisiones y saber implementar nuevas decisiones en la medida en que va cambiando el curso del partido. Muchísimas gracias, muy amables. Vean qué hermoso es aplicar las habilidades no técnicas a algo tan lindo como es el fútbol, el deporte más bello del mundo. Muchas gracias, doctores, y que tengan muy feliz noche. Doctor, qué maravilla, qué sesión tan llena de información, de habilidades que son muy vigentes, ¿no? Sí. Gracias por eso, por hacer esa revisión tan extensa y que suma mucho, ¿no? Gracias, doctora. No, de verdad yo también creo que fue una gran final, Francia, Sí, Argentina, sí, sí, una gran final. Y cómo ver el fútbol, que es algo que mueve tantas pasiones, desde una forma de pensarlo también, no solamente dentro de la cancha, sino esas habilidades como equipo. Así que algo claro sí, es que hay que ser un equipo. Entonces, sí, muchísimas señora. gracias. Así es, Este video doctora, gracias a va a ti. estar subido en el canal de psicoterapia formativa, va a ser de Muchas mucho valor gracias. para todos los que posteriormente Gracias. lo ve, y de parte de la entrenadora del equipo de la universidad le extiendo las gracias. ¿Sí? Con todo cariño, doctora, con todo gusto. Saludos, Muchas, muchas gracias. con todo Hasta gusto. luego. Gracias a ustedes. Hasta Ujú.